se complicó y de eso se trata la película, ¿verdad? Tratar de determinar cuál es el número, cuál es la fórmula para repartir el fondo de indemnización. ¿Cuánto vale la vida? La respuesta, por lo menos en forma general, a la luz del fondo de compensación, es que la vida vale mucho más que cualquier fondo. Es decir, aunque una familia recibiera todo el dinero que tuviera el fondo, jamás hubiera podido reparar la pérdida. No hay dinero en el mundo que pueda revivir a un ser querido, ni hay suma en el mundo que dé un embarazo a una mujer que ya no tiene matriz. O sea, el dinero no puede comprar la vida. La vida vale mucho más que cualquiera de las posesiones del mundo. Para nosotros el dinero vale mucho, pero si se preguntan cuánto vale el dinero para Dios, ahí la respuesta cambia bastante. Para nosotros el dinero es importante, por eso nos desviamos y amamos más el dinero que a las personas, pero para Dios el dinero no tiene ningún valor. Para nosotros es importante porque compra las cosas que necesitamos, las cosas que deseamos y algo más. Pero Dios no necesita nada que comprar, no le falta nada, Él lo posee todo. Esa fue la enseñanza de Ageo en el sermón anterior. Mío es el oro, mía es la plata. ¿Qué vale el dinero para Dios? Y nuestra historia comienza un 18 de diciembre del año 1520 a.C. 18 de diciembre. Versículo 10, acompáñenme. A los 24 días del 9º mes, en el 2.º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Un pueblo ha regresado del cautiverio de Babilonia a su tierra, del cual fue desterrado. Israel construye una vida, empieza a construir el templo, aquel lugar donde se encontraba personalmente con Dios. Lo primero que se construye es el lugar del sacrificio. Sin embargo, las ocupaciones de la vida y los problemas con sus enemigos hicieron que la construcción se retrasara más o menos entre 14 y 18 años. Dios envía a su profeta Ageo y envía al profeta Zacarías también. Nosotros estudiamos la primera profecía de Zacarías el domingo pasado. Dios envía a Ageo el primer día del mes séptimo del año segundo del rey Darío, rey de Persia. Es decir, un 29 de agosto del año 520 a.C. Y lo que dice Ageo en esta primera profecía del capítulo 1 es: sus casas prosperan, pero mi casa está desierta. Sus casas están atesonadas y la mía está vacía. 29 de agosto de 1520. 24 días después, inicia la construcción del templo. El día 21 del mes séptimo, es decir, el 27 de octubre, 2 meses después, Ageo habla nuevamente, trae una nueva profecía y les dice a Israel: no se lamenten por el templo antiguo, el templo de Salomón. Este nuevo templo tendrá una nueva gloria. En el mes de noviembre, Zacarías trae la primera profecía que tenemos en el libro, en la cual meditamos el domingo pasado, donde dice: no sean como sus padres y vuélvanse a mí, y yo me acercaré a ustedes. Y ahora estamos en el día 24 del mes noveno, es decir, un 18 de diciembre del año 520. De agosto a diciembre todo esto ha sucedido. Versículo 11. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo... Empieza la profecía. Ageo habla a los sacerdotes. Ageo no habló a todo el pueblo. Él escoge específicamente a los líderes del pueblo y les da 2 casos bíblicos sobre las leyes de santidad y de limpieza. En Levítico 10, el primero lo encontramos en Levítico 10, donde le habla Dios a Aarón. Aarón es el sumo sacerdote, el padre de todos los sacerdotes. Y si quieren, acompáñenme a Levítico 10, versículo 9. Levítico 10, versículo 9.
Dice Levítico 19, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Esa era la tarea de los sacerdotes, no solamente hacer los sacrificios, sino que ellos tenían la obligación de enseñarle al pueblo de Dios la ley de Dios. Los profetas, de hecho, tienen un ministerio antisacerdotal. Era más un ministerio inquisidor o un ministerio fiscal, porque los maestros de Israel eran los sacerdotes, no los profetas. Digamos que el oficio profético nace por la incapacidad de los sacerdotes para enseñar. Nace por la ineptitud, la irresponsabilidad que tenían los maestros de Israel para enseñar al pueblo de Israel a cumplir y conocer la ley de Dios. Por eso nacen los profetas. Y los sacerdotes los levantaba Dios para regañar y enjuiciar principalmente a los líderes de Israel y obviamente también al pueblo de Israel. Y ahora lo que está haciendo Ageo es exactamente lo mismo. Pero noten que Ageo y Zacarías son un poquito más suaves que los profetas anteriores al exilio. El profeta les da a los sacerdotes dos casos que en esencia son uno. Es como decir los dos lados de una misma moneda. Versículo 12. Acompáñenme otra vez a Ageo, capítulo 2. Versículo 12 dice: si llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, será santificada. Y respondieron los sacerdotes y dijeron: es que esta era una práctica de los sacrificios por parte de los sacerdotes. Acompáñenme nuevamente. Versículo 24. Perdonen, no les tengo la cita, pero Levítico 6, versículo 24. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüelle los holocaustos será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Esa es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. En lugar santo será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado. Y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre lo cual cayere en lugar santo. La ley de Dios decía que todo lo que tocare la sangre santificada sería santificado, y si tocaba otro lugar debía ser limpiado, pero no al revés. La ropa no santificaba la carne. La pregunta es si la ropa que ellos tenían al tocar la carne sería santificada, y los sacerdotes que conocían la ley les dijeron que no es así. En todo caso, sería de la forma contraria. Pero pregunta Ageo: si la ropa toca la comida, ¿será santificada? Repito, la respuesta es: no será santificada. Viene el segundo caso, versículo 13 de Ageo 2. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Esta era otra práctica. Esta era una ley no solamente para los sacerdotes, sino para todo Israel. Acompáñenme a Números capítulo 19. Versículo 11. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmunda 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua. Se purificará con aquella agua. Y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó.
y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Ageo le pregunta a los sacerdotes, ¿el que toque a un muerto quedará inmundo? Y la respuesta, de acuerdo a Números, es, sí estará inmundo. Estas leyes raras eran leyes pedagógicas, eran leyes que tenían el propósito de ilustrar una verdad. Si el sacerdote tocaba la comida, esta no se santificaba así. Pero si la comida del sacrificio tocaba algo, esto sí sería santificado. Si uno tocaba a un muerto, estaría inmundo, al menos hasta que fuera rociado con el agua, hasta el tabernáculo, y se sacrificaba una ofrenda por ese hombre. El asunto aquí es fácil. El pecado es altamente contagioso. Es más fácil contaminarse por el pecado que santificarse por la verdad. El sacerdote no santificaba con sus vestidos el sacrificio, y el hombre quedaba impuro al estar en contacto con un muerto. Versículo 14 de Ageo 2. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Así es ese pueblo. Y como estarán esperando que yo diga, así somos nosotros también. Ellos querían acercarse a construir el templo sin haberse purificado, pero sin haber purificado su corazón. Así somos nosotros. Pretendemos acercarnos a Dios sin haber purificado nuestro corazón. En un sentido, es correcto decir que Dios nos acepta tal y como somos. Pero en un sentido no es correcto decirlo. Es correcto decirlo cuando nuestra excusa es decir que como somos muy pecadores, Dios nunca nos aceptaría. Y en esto hay verdad. Como somos muy pecadores, Dios no nos aceptaría. Pero eso no significa que sea imposible acercarnos a Él. ¿Qué purificaba los vestidos de los sacerdotes? La comida, de acuerdo al texto, la comida del sacrificio. ¿Qué purificaba al hombre que tocaba un cadáver? El agua. En palabras melódicas, ¿qué nos puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un limpio corazón, solo de Jesús la sangre. Aquí no se trata de no acercarse a Dios porque somos inmundos, ni que nos acerquemos a Dios avergonzados por nuestros pecados, esperando que Dios nos tenga lástima. No se trata de un genuino arrepentimiento, uno que ve la inmundicia, la incapacidad de acercarnos a Dios, un arrepentimiento que ve la incapacidad de limpiarse por sí mismo. Imaginen trapear un piso con un trapo sucio. Eso sería asqueroso porque el piso se pondría peor. Necesitamos una vida limpia para purificar una vida sucia. El asunto con la salvación de Cristo se enseña desde muchos ámbitos y uno de ellos es la limpieza. Si somos honestos con nosotros mismos, tenemos aún muchos pecados los cuales necesitan ser limpiados. Nuestra mente aún alberga todavía muchos pensamientos desagradables y en el peor de los casos, nuestras vidas deshonran a Dios. Versículo 15. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas, y había 10, venían al lagar para sacar 50 cántaros, y habían 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Como Israel, es necesario que nos detengamos constantemente para revisar nuestro corazón. Israel estaba construyendo el templo de Dios, pero con un corazón que no deseaba encontrar a Dios. Esto es completamente contradictorio. Estaban construyendo el lugar de la presencia de Dios en medio del pueblo sin desear verdaderamente que Dios estuviera en medio de ellos.
Estaban construyendo el lugar de Dios en medio de Israel, pero con un corazón que no deseaba que Dios habitara en medio de ellos. Es que trabajar en automático es muy sencillo. No pensar en lo que estamos haciendo y simplemente trabajar por trabajar. Porque en teoría vivimos para la gloria de Dios y a la luz de las personas puede ser que así sea y que tengamos un buen testimonio, pero nuestro corazón no necesita a Dios. No lo busca, no le ama. Por eso dice Ageo que Israel recibió castigo. Dios los hirió con viento solano y con tizoncillo y con granizo. Es decir, todas las circunstancias necesarias para que ellos no prosperaran. Porque la dependencia y la felicidad de ellos no estaba en Dios y en su presencia. La felicidad de ellos estaba en lo que su tierra producía. Y la tierra los estaba decepcionando. Porque la tierra no estaba produciendo absolutamente nada. Dios los amaba tanto que no dejó, como dice la parábola, que los afanes de este mundo dejaran que su corazón se perdiera. Dios los castigó y los corrigió. Dios los hirió con viento solano y con tizoncillo y con granizo. Dios los amaba y no dejó que se perdieran. Dios los corrige de forma amorosa, porque Él bien pudo haberles quitado todo lo que tenían, pero Él dice, la mitad de lo que esperaban, eso recibieron. Él debía estar en el centro de su corazón, no los ídolos de su vida. ¿Cuánto vale nuestra vida? Sin Cristo no vale nada. Pero para Dios es realmente lo que vale. Es irónico. Una vida sucia no puede sino ensuciar. Debe alejarse de Dios, pero Cristo limpia y la hace agradable. Es decir, que la única cosa que vale para Dios es una vida en santidad hacia Él. O mejor dicho, una vida salvada por Jesucristo. Eso es lo que la vida vale. Nosotros ahora debemos ser ofrendas agradables a Dios, no por el valor intrínseco que tiene en nosotros la vida, o que nosotros podamos aportar, sino el valor de la sangre de Cristo que nos bendice y nos santifica. Versículo 18. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Por eso Dios promete bendiciones materiales para aquel cuyas posesiones materiales no valen nada. Dios ofrece bendiciones materiales para aquellos que valoran más una vida santa. Dios ofrece bendiciones materiales para aquellos cuyas las bendiciones materiales son poco. La vida como ofrenda a Dios, la vida que como Pablo describe como una vida viva y santa y en entrega consciente y razonable a Él. Es irónico entonces que quienes más buscan el reino de Dios, menos buscan sus bendiciones materiales. Y Dios les promete que esas bendiciones aumentarán. En la época de diciembre en la que estaban a la mitad de la época de los cultivos. Y Dios no los había prosperado como estaban esperando. Y les dice la razón por la cual no los había prosperado. No había prosperado sus uvas, no había prosperado sus higos, no había prosperado sus aceitunas ni sus animales. Pero desde ese día, Dios ya los había bendecido. Esta es la palabra de Dios. Dios ya nos bendice porque nos ama. Pero cuando nosotros escuchamos atentamente con el corazón dispuesto, meditando en nuestro corazón, como lo dice Ageo, Dios promete bendecirnos. Una vida que le escucha es una vida que vale porque es una vida santa y que demuestra la santificación que Cristo ha hecho por él. No es lo mismo tener en teoría en las Escrituras, saber que Dios nos bendice, a que Dios directamente de su palabra nos diga, yo te voy a bendecir. No es lo mismo. Israel ya lo sabía en virtud del pacto, pero no lo recordaba. Ahora Ageo les dice, yo los he bendecido y los voy a bendecir.
Por eso los hombres bendecidos espiritualmente por Dios son hombres también bendecidos materialmente por Él. Y déjeme aclarar este punto. El hombre que es más rico en Dios no es el hombre que más posesiones tiene, sino el que menos necesita porque lo tiene a Él. No es tampoco el que más ahorra, sino el que más invierte en su reino. No es el que más posee, sino es el que más necesita de Él. El que más se ha dado cuenta que Él es lo que necesita. Una vida satisfecha en Él. Ese es un hombre verdaderamente prosperado materialmente, que se ha dado cuenta que las cosas que necesita en este mundo serán provistas por Él. Todos los hombres, mientras más tienen, más se endeudan. ¿Qué riqueza hay en ello? No hay ninguna. Y mientras más éxito laboral tienen, más metas laborales se ponen. ¿Cuál es el éxito en esa vida? No hay ningún éxito. El verdadero éxito consiste en presentar un corazón santo delante de Él, una ofrenda agradable. Ahí viene la prosperidad material, porque es una prosperidad que encuentra la satisfacción en Él, para decir juntamente con el apóstol Pablo, sé vivir en riqueza y sé vivir en pobreza. Y el apóstol Pablo no se refería a que sabe no desayunar, cómo no desayunar, o cómo apretarse las tripas. Pablo se refiere a darse cuenta que lo único que necesitaba era saber que Dios estaba ahí. El hombre más rico es el que más necesita de Dios y el que más lo tiene a Él por estima. Esa bendición no todos la tienen. Aún los cristianos, no todos la tienen. Porque aunque en teoría eso es para todos, es una promesa para todos, no todos la escuchan. Pero los que la escuchan pueden decir en palabras de Ageo, Dios nos bendecirá. Vamos a terminar orando.